Hidráulica. Válvula de control de dirección. Bien, muchachos. En esta ocasión nos toca conversar sobre las válvulas de control de dirección, ¿no? Listo. Nosotros cuando hablemos de válvulas de control de dirección nos referimos a aquellos componentes que va a permitir controlar el flujo hacia los actuadores, ¿no? Un ejemplo de un actuador es un cilindro hidráulico, ¿no? Un cilindro hidráulico. A partir del funcionamiento de este actuador, nosotros podemos de repente levantar una cuchara, ¿no? Voltear una cuchara o poner el sistema en tándem o de repente podemos poner en modo excavación o simplemente para limpiar una superficie. Entonces, el poner estos implementos para que realicen un tipo de trabajo va a depender directamente del funcionamiento del actuador, ¿no? Este actuador va a determinar una posición según el aceite que le llegue a través del carrete de válvula, ¿no? El carrete de válvula es lo que justo vemos en pantalla, ¿no? ¿En qué consiste el carrete de válvula? El carrete de válvula consiste en un cuerpo, ¿no? El cuerpo de la válvula, después el spool, ¿no? El spool es lo de color amarillo, ¿no? Y este spool va alojado, ¿no? Va alojado en un hoyo, ¿no? ¿Cierto? Ya, ahí vemos nombrado como agujero de válvula, ¿no? Bien, entonces, esta imagen que ven en pantalla es el carrete de válvula, ¿no? Que deja fluir a través de sus válvulas, eh, deja fluir el aceite o también simplemente estanca el aceite, ¿no? Entonces, l- es, esa figura que ven ahí es el carrete de válvulas. El físico, ¿cómo es el físico? El físico tiene algunas ranuras pequeñas, ¿no? Algunas ranuras pequeñas. Esas ranuras te permiten mantener la lubricación, mantener de repente algún desgaste que haya tenido el cuerpo. Entonces, ahí en ese lugar se aloja, ¿no? Pero principalmente es para la lubricación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar moviéndose constantemente el spool. ¿Y qué pasa si el spool y el cuerpo de la válvula entre ellos no existe aceite hidráulico? Entonces simplemente se va a generar desgaste, ¿no? Se va a generar desgaste. Entonces para evitar eso necesitamos que esté lubricado, ¿no? Si va a ser una superficie lisa, una superficie sin ninguna ranura, entonces no va a tener posibilidad a alojar un aceite. Entonces, ¿qué tiene que hacer para asegurar una lubricación que tenga unas ranuras? ¿Está bien? Pueden hacer las preguntas, muchachos, ya, yo estoy atento a eso. Miren, ven ese gráfico, ahí están las ranuras. ¿Se dan cuenta? Esos pequeños, esos pequeños, esas pequeñas ranuras es por donde, es por donde se aloja el aceite. ¿Para qué? Para que a medida que va funcionando en el agujero de la válvula, que se va desplazando en el agujero de la válvula ese spool o ese carrete, entonces esta ranura te va a asegurar de que el aceite va a llegar rápidamente a la superficie, ¿no? Evitando o disminuyendo lo más posible el desgaste por rayaduras entre las superficies tanto del spool como del alojamiento de la válvula.
Ya. Bien, ok. ¿De qué depende eh, controlar ese desgaste? Controlar ese desgaste depende, aparte de la temperatura con la que va a trabajar. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la temperatura se dilatan los componentes. Si se dilatan los componentes, entonces tiende a generarse más, tiende a generarse más luz entre los componentes, en algunos casos, ¿no? Entrando mayor suciedad, ¿no? Y en otros casos tiende a disminuir más luz, y cuando disminuye luz existe demasiado rozamiento y no deja fluir al aceite. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué logra el exceso de temperatura? El exceso de temperatura eh, logra no entrar, en algunos casos, no entrar el suficiente aceite, ¿no? Para la lubricación. Otra cosa, otro factor importante es la calidad del aceite, ¿no? A medida que la calidad del aceite no sea la adecuada, entonces el aceite no va a poder, eh, no va a poder mantener adecuadamente el estado del spool. ¿Por qué? Porque el aceite tiene que tener unas ciertas propiedades, ¿no? Como la de oxidación, la de esmalte, la de la de temperatura. Entonces, todas esas cosas que he mencionado, el aceite tiene que tener la propiedad de poder controlar, ¿no? Entonces tiene que controlar el aceite, el esmalte, tiene que controlar la, la oxidación, tiene que controlar la espuma que podría generarse, ¿no? Y bien, si es que el aceite no cumple esa propiedad de controlarlas, entonces simplemente se va a acelerar el desgaste en ese componente. ¿Ya? Después, acá ustedes logran observar unas randuras, ¿sí? Acá, ¿cómo es la ranura? En ese punto que estoy señalando, es como media esfera, ¿cierto? ¿No? Sin embargo, en el otro lado, mira, es como que más plana, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Ustedes tienen una idea para qué sirven esas pequeñas muescas que se muestran ahí? ¿Mm? ¿Alguien sabe, muchachos? ¿Se me escucha entrecortado, Carlos? Mm, qué bien. Hola, ahora, ya, bien, muy bien. Igual se está grabando muy bien, entonces vamos a ver eso, Carlos. Entonces, igual se está grabando esta reunión que tenemos para que lo puedan ver después con mayor detalle, ¿no? Bien, entonces, estas ranuritas, muchachos, estas ranuritas sirven ¿para qué? Para que cuando empiece a realizar un cambio de posición, en este lado, mira, en este lado como está más punteado, o sea, más redondeado, entonces mira, la, el cambio va a ser suave, mira, empieza suave y después poco a poco empieza a entrar mayor cantidad de aceite, por este lado. Sin embargo, por este otro lado, cuando va a empezar la apertura, de golpe, mira, bastante aceite va a pasar. Ya. Entonces, mira, según como vemos esas muescas, nosotros podemos mencionar de que acá la, el, el flujo de aceite va a ser proporcional, ¿no?
en forma proporcional. Mientras acá, como es el flujo de aceite, es más brusco, ¿cierto? Y hay otro tipo de muesca. Mira, hay otras muescas que son de esta forma, mira. Son de esta forma, sí. Vamos a marcarlo. Yo creí que estaba marcando, pero no fue así. Ya, listo. Hay otro tipo de muescas que son de esta forma, miren. ¿Sí? ¿No? Es como un triángulo. ¿Qué vas a lograr con eso? Con eso vas a lograr de que sea aún muchísimo más proporcional, muchísimo más controlado. Entonces es un importante detalle, ¿no? Eh, a, a partir de observar visualmente, entonces puedo ver cómo se va a comportar el fluido dentro dentro de ese componente, no dentro de ese carrete de válvula. ¿Correcto? Listo, entonces es algo que podemos empezar hablando sobre el carrete de válvula. Listo. Nosotros cuando hablamos de carrete de válvula, siempre vamos a dar mención o vamos a referirnos a posiciones en las válvulas. Puede ser una válvula que tenga una posición o puede ser una válvula que tenga dos posiciones puede ser una válvula que tenga tres posiciones o cuatro posiciones o cinco o seis. Puede tener indeterminadas posiciones. ¿Qué es lo que hace? En cada posición va a determinar un comportamiento del flujo de aceite en determinada dirección. ¿Ya? ¿Qué significa? En la posición uno, eso significa que en la posición uno que se muestra ahí en la pantalla, solamente tiene opción de que el aceite vaya en un solo sentido. Y siempre, o puede estar siempre bloqueado, o puede estar siempre desde en dirección desde abajo hacia arriba, o puede estar siempre en dirección de arriba hacia abajo. ¿No? Pero ¿qué te dice de que hay una sola posición? O puede ser de este tipo, ¿no? Puede ser de ese otro tipo, ¿no? El otro tipo, ¿qué te indica? Indica que existen dos posiciones, indica que existen dos posiciones, ¿no? Primero se comporta de acuerdo a esta posición. Entonces, acá de repente puede tener varias conexiones, ¿no? En este uno puede tener una conexión acá, otra conexión acá, otra conexión acá, otra conexión acá, ¿no? Y acá de repente tiene solamente dos conexiones. ¿No? Entonces, ¿qué te dice el número uno? El número uno me dice de que en esa posición uno, el aceite va a fluir de cierta forma, de repente viene desde acá hasta acá y esto se junta con esto y de acá se junta con esto de acá, ¿no? Pero te indica una posición, ¿no? Y de que el operador tiene la posibilidad de que esta válvula, este carrete de válvula pueda cambiar. ¿Dónde? Pueda cambiar a una segunda posición, ¿no? Y va a tener también seguramente unos conectores, ¿no? Que va a tener unos conectores, que va a ser similar al primero, ¿no? Similar pero no igual. ¿Por qué similar? Porque la cantidad de conexiones son las mismas, ¿ya? Pero va a diferenciar los puntos de conexión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hablamos de la primera posición, ahora estamos hablando de qué? Estamos hablando de una segunda posición. ¿Perfecto? Listo, entonces eso es lo que nos indica las posiciones, ¿no? Por ahí creo que tenemos una pregunta. Dime, Iván.
Sí, es para dejar salir o dejar fluir al aceite. ¿Ya? Listo. En este tercer ejemplo, nos indican. En ese tercer ejemplo, que está dibujado de color, que está remarcado de color verde, ¿ya? De color verde. Este, nos indica ahí. ¿Tiene cuántas posiciones? Tiene tres posiciones, ¿no? Tiene tres posiciones. Bien, tiene tres posiciones. No, tiene una primera posición, ya, tiene una primera posición, ¿no? Que seguramente podría tener solamente dos conexiones arriba y cuatro conexiones abajo. Un ejemplo, es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se va a repetir? Se va a repetir la cantidad de conexiones, ¿no? Sí, igualito. En cada posición se va a repetir la cantidad de conexiones, ¿no? ¿Por qué te indica el uno, el 2 o el 3? Esas conexiones van a variar, ¿no? Según la posición que estén en uno, que esté en 2 o que esté en 3. Va a variar, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando tiene, o con ese último ejemplo de abajo, ¿no? El ejemplo de abajo que te indica de que ahora el carrete, el spool, tiene la posibilidad de cambiar hasta en cuatro posiciones. Entonces va a jugar con sus conexiones hasta, en, hasta de cuatro formas diferentes. ¿Ya? Ustedes cuando vean el físico, ¿qué cosa van a ver? Van a ver de que estas posiciones, ¿no? Estas posiciones, porque así se llaman posiciones. Vamos a ver que estas posiciones están determinadas por letras. El físico va a decir, ah, ya, la posición A o la posición B. O también lo pueden llamar la posición A, la posición B y la posición cero. Bueno, ya, eso ya es el físico, ¿no? Sí, es como el fabricante lo está definiendo, ¿ya? Pero, sin embargo, para nosotros mantener un buen orden, un orden adecuado, llamémoslo así. A este de la izquierda posición uno, al continuo vamos a llamarlo posición 2, al que continúa vamos a llamarlo posición 3 y al que continúa vamos a llamarlo posición 4. ¿Ya? Cosa que ustedes cuando expliquen, van a tenerla clara al momento de mencionar en qué posición están trabajando, ¿no? Puede ser que si es que ustedes dicen, y la válvula trabaja en posición 4, ya ustedes automáticamente van a decir, ah, ya, si es posición 4, entonces está trabajando acá. Y la válvula trabaja en posición 1, ah, ya, entonces ya saben que está trabajando acá. La válvula trabaja en posición 3, ah, ya saben que trabaja por este lado, ¿no? Entonces es una forma muy práctica de que nosotros reconozcamos a cada posición según la numeración. ¿Ya? Y ojo, por ejemplo, si en este caso está trabajando la posición número 3, si trabaja la posición número 3, lo que va a ocurrir en respecto al código de colores, cosa es de que todo esto se va a pintar de color. ¿Qué color se pinta? Color amarillo, ¿no? Todo esto se pinta de color amarillo. ¿Qué significa color amarillo? Color amarillo significa de que está trabajando esa posición.
Color amarillo significa que está trabajando esa posición. ¿Ya, muchachos? Ya, muy bien, muy bien. Entonces continuamos, ¿no? Listo. Después, cuando hagamos referencia de este tipo de componentes, nosotros vamos a hablar de vías, o nos van a hablar de vías, cantidad de vías. Cosa son cantidad de vías. Cantidad de vías son lo que nosotros acá hemos llamado conexiones, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo número 2, ¿cuántas vías tendría? Uno, dos vías, tres vías, cuatro vías, cinco vías y seis vías. No, en este ejemplo tiene seis vías, ¿no? Se va a repetir las otras seis vías en cada posición. Ah, ya. Entonces, número de vías, ¿qué cosas son? Son las conexiones, ¿no? ¿Cuántas vías tiene el primer ejemplo? Tiene dos vías. ¿Cuántas vías tiene el segundo ejemplo? El segundo ejemplo tiene tres vías. El tercer ejemplo, ¿cuántas vías tendría? Efectivamente, tiene cuatro vías, ¿no? Y el cuarto ejemplo tendría seis vías, ¿no? Entonces, muchachos, nosotros vamos a ver de que cada posición va a contar con una cantidad de vías, ¿ya? Cada posición cuenta con una cantidad de vías. Esas vías van a determinar cómo va a fluir el aceite a través de esa posición. En el primer ejemplo, ¿qué cosa nos indica? En el ejemplo nos indica de que siempre la vía va a trabajar, el flujo va a trasladarse desde la posición, desde la vía uno ¿hasta qué vía? Hasta la vía 2, ¿no? Ese es en el ejemplo uno. En el ejemplo 2 nos dice de que va a trabajar desde la vía uno hasta la vía 2. Y la vía 3, ¿qué pasa con la vía 3? La vía 3 va a estar bloqueada. ¿Ya? Y la vía 3 va a estar bloqueada, ¿no? Eso es lo que nos dice el ejemplo 2. ¿Qué nos dice el ejemplo 3? El ejemplo 3 nos dice que va a estar abierto desde la vía uno hacia la vía 2. Sin embargo, también tiene otras vías 3 y 4. ¿Pero cómo van a estar las vías 3 y 4? Las vías 3 y 4 van a estar bloqueadas. Y el último ejemplo, ¿qué nos indica? Nos indica de que tiene 6 vías. Y en esa posición que nos muestra va a haber flujo desde la vía 2 hacia la vía 1. En ese sentido. Por otro lado, desde la vía 3 hacia la vía 4. ¿Qué pasa con la 5 y la 6? ¿Cómo se mantiene? Mantienen bloqueada, ¿no? Entonces, ya tenemos claro de que cada vía va a ser una conexión, ¿ya? Cada vía va a ser una conexión. ¿Y qué van a encontrar ustedes en las conexiones, en el físico? ¿Qué encuentran en las conexiones? En las conexiones ustedes lo que van a encontrar son mangueras, ¿no? Son tubos o son bloques, ¿no? Bloques donde van a haber unos agujeros por donde van a pasar el aceite. Esos son los conectores, ¿no? Los conectores que se conocen técnicamente como vías. A ver, continuamos. Listo. Lo que acabamos de comentar, ¿no? Rutas y flujos, ¿no? Rutas y flujos es el sentido del aceite, ¿no? El sentido del aceite, que puede ser de izquierda a derecha, que puede ser de forma cruzada, ¿no?
que puede ser por ambas, ambas direcciones, ¿no? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Como el ejemplo de acá abajo, ¿no? A ver, en el primer ejemplo hemos dicho, pues, de que siempre va a ser de uno hacia dónde, hacia 2, ¿no? En el segundo ejemplo, ¿qué nos dice? El segundo ejemplo nos dice de que siempre la alimentación va a ser de 4 hacia uno y de 3 hacia 2, siempre. ¿Ya? En el ejemplo 3, ¿qué nos dice? De que puede ser de uno hacia 2 o de 2 hacia uno, por cualquier lado. ¿Ya? No existe una, una dirección fija. No existe una dirección fija. El cuarto ejemplo que nos dice de que siempre va a ser desde la dirección desde la vía 2 hacia la vía uno y desde la vía 3 hacia la vía 4. Finalmente, el último ejemplo, porque esto solamente es un ejemplo, nos dice de que siempre en esa posición la vía uno y la vía 2 van a estar bloqueadas. ¿Ya? En esa posición siempre las vías van a estar bloqueadas. ¿Ya? Entonces, es lo que podemos hablar en cuanto a la ruta de los flujos, ¿no? Ahora, hablemos de los centros, muchachos, los centros. Hay diferentes tipos de centros, ¿no? Miren el primero. El primero es un tipo de válvulas que tiene los centros cerrados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Cómo voy a conocer? Va a ser una válvula de centro cerrado, ¿ya? Va a ser una válvula de centro cerrado. Ese primer ejemplo es una válvula de centro cerrado. ¿Por qué? Porque tanto van a ver de que las vías están bloqueadas, de que no existe acceso desde la P, que es pan, bomba, en inglés pan, está bloqueada, ¿no? El tanque, ¿cómo está? Bloqueado, ¿no? La bomba y el tanque están bloqueados, ¿no? Los puntos A y B, ¿cómo están? También están bloqueados, ¿no? Entonces es de centro cerrado, ¿ya? Es de centro cerrado. Bien, entonces vamos al segundo ejemplo, ¿no? ¿Cómo están los puntos P y T, que son bomba y tanque? ¿Cómo están los puntos P y T? Están conectados, ¿no? Están conectados. Entonces, a ellos se le conoce como centro abierto. ¿Por qué centro abierto? Porque el suministro desde la bomba se va a ir directamente hasta el tanque. Ah, entonces está abierto. Sin embargo, ¿cómo está el circuito? El circuito está cerrado, ¿no? Pero no se llama centro abierto por el circuito. No se llama centro abierto, ¿por qué? Porque el suministro desde la bomba tiene acceso libre hasta el tanque, a centro abierto. Que de alguna forma la bomba está entregando aceite sin quedarse bloqueada. Ah, entonces centro abierto. Eso es centro abierto, muchachos. ¿Ya? Eso es centro abierto. Ahora veamos el último ejemplo. ¿Qué vemos en el último ejemplo? ¿Qué vemos en el último ejemplo? En el último ejemplo vemos de que la bomba genera suministro, ¿no? Genera suministro. ¿Y se va hacia dónde? ¿Se va hacia dónde? Hacia A, ¿no? ¿Sí? ¿Solamente hacia A? No, también se va hacia B.
¿no? Entonces, la bomba suministra aceite a A y también a B. Pero mira, también ¿con qué se conecta? Con el tanque. Ah, se está conectando con todos los puntos, ¿no? Ah, ya. Eso tiene la característica muy especial de centro, ¿no? Eso se llama centro tandem. ¿Ya? Centro tandem. ¿Qué significa centro tandem? Significa que a la vez que alimenta a las vías A y B, también está conectado con quién? Con el tanque, ¿no? Eso es tandem. Eso es tandem. Muchachos, hasta aquí tenemos preguntas, dudas, muchachos. ¿Tenemos preguntas ahí? No hay preguntas. A ver, ya, muchachones. Sí, a ver, pero consultas, que se escucha un poco cortado. La última parte de tandem. Ah, ok, la última parte de tandem. Muy bien. Bien, lo repito, muchachos. Tandem, ¿qué cosa es? Es cuando la conexión desde la bomba se conecta al punto A y también al punto B. Al punto A y al punto B. Y a la vez al tanque. Entonces, en ese momento, como se está conectando todos, el punto A, el punto B y el punto C, se llama tandem. Tandem. ¿Ya? Es una posición donde la bomba va a alimentar a todos los cilindros, pero va a alimentar lo suficiente como para que se adapte el implemento, ¿no? Más no va a generar una fuerza drástica, así, ¿no? Sino simplemente va a llegar a acomodar, nada más, ¿no? Un ejemplo de esto, un ejemplo de esto para que tengan un poquito más claro. Por ejemplo, ustedes conocen el cargador frontal, ¿no? El cargador frontal. Entonces, ustedes el cargador frontal, al momento de operar, pueden levantar o pueden bajar el cucharón, ¿cierto? Sí, puedo levantar o bajar el cucharón. Listo. Entonces, este cucharón cuando bajo, entonces lo que va a hacer, cuando bajo y lo mantengo ahí abajo a altura del piso, lo que va a hacer es empezar a recoger piedras, ¿cierto? Piedras. Y va a funcionar bien, ¿ah? Va a funcionar bien, siempre en cuando el terreno esté completamente nivelado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si existe un bache? Si existe un bache, entonces el implemento va a estar cara hacia abajo, contra el piso. Y en vez de levantar las piedras, porque tú tienes la intención de levantar las piedras, lo que va a hacer es hacer un hueco, porque el implemento no va a ceder ante las resistencias. Entonces va a hacer un hueco. Ya, sin embargo, si estuviese en modo tandem, tú pones la posición a modo tandem, inmediatamente el cucharón cae por propio peso. Entonces, si es que el implemento quiere aguantar para que se mantenga el cucharón hacia arriba, o sea, si es que el cilindro hidráulico quiere aguantarlo para mantenerlo hacia arriba, entonces el peso le va a ganar y ese aceite que quiere empujarlo va a preferir irse hacia el tanque. Se va al tanque hasta que el cucharón caiga sobre la superficie. Y después, a medida que tú vas avanzando, el cucharón se va a moldar a las ondulaciones del terreno, ¿no? Entonces, como se amolda a las ondulaciones de terrenos cuando se encuentra con un bache, entonces el implemento se levanta. Cuando pasa por el bache, el implemento baja, logrando
el propósito de levantar las piedras. Ajá, eso se logra solamente en la posición tándem. Listo, muchachos. Entonces, Johan sí se entendió la posición tándem ahora, ¿no? Que el implemento se amolda de acuerdo a las ondulaciones del terreno, ¿no? Porque si estuviese en una posición, Sí, profesor. ok, si es que estuviese en una sola posición, cuando se encuentra con un bache, en vez de ceder, va a ser un hueco, ¿no? Y ya no va a lograr el cometido de levantar ciertas piedras. Muy bien. Profesor, entonces el cargador frontal debe estar únicamente en terreno plano. Cuando quieres levantar piedras, limpiar piedras de un terreno, sí, tienen que, no, a ver, vamos a aclarar esto. Cuando quieres levantar piedras de un terreno, tú tienes que llevarlo a modo tandem, ¿no? Ok, tú quieres levantar piedras, pero no quieres utilizar el estado, la posición tandem. Ah, ya, entonces si quieres levantar piedras y no quieres utilizar el tándem, entonces necesariamente el terreno tiene que estar plano. ¿Ya? Y si no es así, entonces las ondulaciones va a obligar a que el implemento del cargador empiece a hacer un hueco, empiece a excavar, ¿no? Listo, entonces para eso sirve el modo tándem. Muy bien, continuamos. Actuadores. ¿Qué son actuadores? Actuadores son aquellos que determinan la posición del spool, ¿no? La posición del spool. Ya sabemos lo que es spool, ¿no? Ok, ya sabemos lo que es spool. Ahora, ese spool va a tomar una posición determinada, ¿no? Ya sabemos lo que son posiciones. Y cuando tome una posición determinada, va a unir vías. Ya sabemos lo que son vías, ¿no? Cuando unes vías, entonces se va a direccionar el aceite. Ya sabemos lo que son direccionamiento del aceite, ¿no? Las flechitas. Ya, ok. Todo esto es posible, o sea, es posible escoger una posición gracias a los actuadores, ¿no? Los actuadores son los que van a escoger la posición que necesite el operador. ¿Cómo lo hace? Lo hace por diferentes formas, eléctricas, mecánicas, resorte. Y justamente acá tenemos un cuadrito para conocer, ¿no? Puede ser de modo solenoide, ¿no? O con un actuador solenoide. ¿Qué significa? De que existe un solenoide que va a determinar la posición. ¿Cómo determina la posición? Con una señal eléctrica. Esa señal eléctrica genera un campo, ¿no? Y el campo va a mover en forma por electricidad el spool. Como mueve el spool, entonces va a determinar una nueva posición. Listo. Otra forma, manual, ¿no? ¿Cómo es manual? Empujando, ¿no? Empujando. Un actuador manual, ¿no? Como un cambio de posiciones en forma manual. ¿Ya? Después, actuador con punch. ¿Cómo es con punch? Es cuando tiene como un pequeño botoncito con un resorte, ¿no? Tú simplemente empujas, empujas, ¿no? Y cambia de posición automáticamente, ¿no?
empujas un botoncito, un punch, hace como un timbrecito y cambia posición automáticamente. Después tenemos otro tipo pedal. ¿Cómo es tipo pedal? Es con el pie, ¿no? Es con el pie. Después hay otro actuador por resorte, ¿no? Entonces existe un resorte que va a determinar la posición. ¿Ya? Existe un resorte que determina la posición. Otro que es tipo palanca. Tipo palanca. ¿Ya? Entonces, mediante palanca, tú determinas la posición. Existe otro tipo aire, ¿no? Aire a presión. Entonces, cuando es aire a presión, el símbolo es un triangulito, ¿no? Pero si ese triangulito está oscuro, está pintado de oscuro, significa que el que activa ya no es aire, el que activa es un aceite. Después hay actuador mecánico, por un mecanismo, solamente por un mecanismo cambia la posición. Y otro actuador tipo retenedor, ¿no? A medida que vas empujando, va alojándose en un dentado. Entonces, estos son algunos de los tipos más comerciales que existen. ¿Sí? Es de los más comerciales que existen, muchachos. ¿Tenemos preguntas, dudas? ¿Mm? Muchachos, entonces, no tenemos dudas respecto a estos actores, ¿no? Muy bien. Listo. Después, ¿cuál es la función del actuador? La función del actuador es determinar la posición del spool de dirección, ¿no? Hemos visto de que el spool tiene diferentes posiciones, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a lograr que trabaje en la primera o segunda o tercera posición? En los actuadores, ¿no? Y esa posición lo puede hacer mediante solenoide, manualmente, por push, por pedal, spring, todos ellos. ¿Ya? Entonces, esas posiciones los logras mediante sus actuadores, ¿no? Ya cuando cambia posición, lo que hace es unir vías. Cuando unes vías, lo que hace es definir flujos, ¿no? Y los centros, y también definir si trabaja en el centro sería cerrado, abierto o tándem. Es lo que logras. Bien, muchachos, esa es la función del actuador. Listo, entonces llegamos al solenoide seco, ¿no? Es el solenoide seco. Dentro del solenoide, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa vemos? Vemos algunas eh, espiras, ¿no? Unos bobinados dentro del solenoide, ¿no? ¿Y para qué son estas espiras? ¿Para qué? Estas espiras son para que cuando le llegue una corriente eléctrica se pueda generar un campo magnético y este campo magnético obviamente tiene una polaridad positiva, negativa. Y como va a tener polaridad, entonces va a definir una posición al spool. ¿Por qué? Porque va a haber un accionamiento mecánico a partir de la corriente. ¿No? Listo, entonces eso es el embobinado. Para eso nos sirve el embobinado. ¿No? Bien. ¿Qué
cosa tiene? Tiene una cubierta, ¿no? Una cubierta, ¿sí? Eso acá es la cubierta, ¿no? ¿Se acuerdan? La cubierta, ¿no? Cubierta. La cubierta que va, la cubierta tiene la función de protegerla del medio ambiente, ¿no? Proteger del polo, proteger de una serie de cosas, ¿no? Y además, ¿para qué? Les hago una pregunta que de repente les puede ayudar mucho no, les va a ayudar mucho en el futuro para entenderlo. ¿Para qué nos sirve eso que está remarcado de rojo? ¿Para qué? Nos dicen. ¿Para qué nos sirve eso que está remarcado de rojo? Mm, Brian, Carlos, Cristian, Christopher, Daniel, Diego. ¿Qué nos sirve? Jairo, Iván, Johan, José. José, eso que está remarcado de rojo, ¿para qué nos sirve? Nada. Miren, ya, muy bien muchachos. A ver, Para accionar el solenoide de manera manual, me parece. efectivamente, justo, es para accionar el solenoide de forma manual. Ya, ok, listo. Entonces, hemos quedado en que acá hay unas espiras, ¿no? Y estas espiras, a medida que le llegue una corriente, entonces va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a mover mecánicamente a este eje. Como este eje está unido al spool, vas a mover todo el spool. Ah, ok, listo. Pero puede haber un momento en que exista una traba. Existe una traba. Por X motivo, se trabó. Y tú accionas eléctricamente y no funciona. ¿Por qué? Porque está trabado. Ah, ok. Entonces, ¿qué opción tienes? Tienes la opción de ir y golpear en este lado que está, lo que está remarcado de rojo. ¿Para qué? Para accionarla. Para accionarla. Ojo, de que una de las grandes fallas, bueno, existen fallas en el solenoide, existen muchas fallas en el solenoide, ¿no? Puede ser por esmalte, puede quedar esmaltado, ¿no? Y ese esmalte empieza a generar traba. Puede ser por polvo, por contaminación, ¿no? Ese polvo, ¿qué cosa hace? Genera fricción, ¿no? Puede ser por contaminación del medio ambiente, por humedad, por oxidación, ¿no? Puede generarse óxido, porque ha entrado agua, puede generar ahí lodo, contaminación, oxidamiento, ¿no? Entonces, eso es muy delicado, ¿no? Es muy delicado el tema de solenoide, tiende a fallar mucho por eso, ¿no? Muy práctico, ¿por qué? Porque eléctricamente ayuda un montón, ¿no? Funcionamiento rápido y todo eso, pero también es delicado, ¿no? Es muy delicado. Listo, entonces acá hemos hablado del solenoide seco, ¿no? Y este tiene la característica de estar prácticamente al aire, ¿no? Lo único que le protege ¿quién es? Esta cubierta, ¿no? Esa cubierta que la estamos señalando color, de color verde, vamos a poder, ¿no? Entonces, lo único que lo mantiene a salvo del medio es la cubierta. ¿Ya? Nada más, ¿ah? La cubierta, solamente la cubierta lo mantiene a salvo.
Sin embargo, hay otro tipo de solenoide, ¿no? Solenoide húmedo. Este es más cerrado, ¿no? Este es cerrado, ¿no? Igual, ¿no? Tiene su embobinado, ¿no? Tiene su cubierta, mira, ¿cómo es la cubierta? La cubierta es cerrada, ¿no? Lo de plomo, la cubierta es cerrada, ¿no? Y el accionamiento es eléctrico, ¿no? Ven que aquí, en esta parte está lubricada, la parte celeste es la lubricación, y está bien sellada, bien cerrada. La parte celeste es la lubricación. Bien, entonces acá es más difícil que entre polvo, más difícil que entre agua, más difícil que entre óxido. Entonces, este tipo de solenoide me va a garantizar este mayor vida útil a tiempos más severos, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina no siempre está trabajando ahí en el parque, ¿no? En el parque donde no hay mucho polvo, ¿no? Puede estar trabajando en un lugar donde hay mucho polvo. Puede estar trabajando en un lugar donde hace mucho frío. La humedad entra y el agua entra, te genera oxidación. Puede estar trabajando en un socavón. Si trabaja en un socavón, entonces las condiciones son terribles dentro del socavón. Existe mucha humedad, no, no existe mucho oxígeno, ¿no? Las condiciones no son las más óptimas. Entonces, para todo ello necesitan componentes muchísimo más protegidos que te puedan garantizar una vida óptima, ¿no? En el desarrollo de su trabajo. Muchachos, entonces, por eso se crearon los solenoides húmedos, ¿no? Pero si el trabajo va a ser sin mucha exigencia, y el trabajo va a ser de repente suave, donde no va a trabajar a condiciones severas, entonces, ¿qué me conviene? Me conviene trabajar solamente con este tipo de solenoides. Valen más barato, obviamente, ¿no? Tienen menor detalles de fabricación, son más sencillos. Sin embargo, estos no, ¿no? Estos son más precisos, tienen unos sellos, eh, de un trabajo muy detalloso, ¿no? Todo un detalle para hacer su fabricación. Cuesta mucho porque va a estar expuesto a condiciones muy severas, ¿no? Necesariamente necesitas trabajar con componentes de alta calidad, ¿no? Y que te garanticen un trabajo, un buen desempeño durante la operación. Bien, muchachos. No tenemos preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos acá a relación de parámetros. ¿Eh? Relación de parámetros. Pero, ¿qué me pueden decir acá, muchachos? Relación de parámetros. Mm, si hacemos referencia, por ejemplo, si hacemos referencia al punto número uno, ¿no? ¿Y cuál es el punto número uno? El punto número uno es, ¿qué me dice ahí? El uno. ¿Qué interpretan del uno? ¿Qué interpretan del uno, muchachos? A ver, el número uno, muchachos, a ver, el número uno. ¿Qué me dice?
¿Se acuerda, bueno, de lo que hemos estado hablando del carrete del pool de direcciones? Es de que tiene un punto A, ¿no? Y después, ¿qué más tiene? Tiene un punto B, ¿no? Más sencillo, ¿no? Además tiene un punto P y un punto E. Preguntas. ¿Sabemos lo que significa el punto A, punto B, punto P, punto T? ¿Sabemos lo que significa eso? ¿Qué dicen? ¿Qué cosa es punto P? El punto P. El punto P es, ya lo hemos dicho en antes, ¿no? Es la bomba, ¿no? Pine, ¿no? No, pan, ¿no? Pan. Ya, ok. Es la bomba. El punto T, ¿qué cosa sería? Tanque. Tanque, tanque, muy bien, tanque. Ya. ¿Y qué sería el punto A y B? Punto A y B. Entradas y salidas, ¿no? ¿De quién? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Del cilindro hidráulico. ¿Eh? Ya, muy bien, muy bien. No, estas son las vías, ¿no? ¿Y aquí quién va a estar? La posición, ¿no? Eso de ese cuadrado, ese rectángulo en el centro es la posición, ¿no? Esa posición puede estar variando, ¿correcto? Listo, puede estar variando. Bien, ahora, miren, muchachos, a ver, miren, ¿qué significa P-A? P-A significa de que P está conectado a quién? A. Entonces, cuando P está conectado a A, ¿cómo es la presión? Alta, ¿no? Alta. Y cuando P está conectado a B, también es alta. ¿Cierto? Listo, listo, listo. Ahora vamos a la segunda recta. Vamos a 2. ¿Qué te dice? A está conectado a quién? A T, El tanque. al tanque, ¿no? Cuando A está conectado al tanque, la presión empieza a disminuir. Cuando B está conectado al tanque, también empieza a disminuir. O sea, esa presión en el lado de AB, va a haber presión, porque se está desplazando el aceite, pero es menor, ¿no? Ok. Pero cuando en la postura 3 nos dice, cuando P está conectado al tanque, cuando P está conectado al tanque, entonces la presión ya es mínima ya, porque toda la presión se va directamente hasta el tanque. Muchachos, entonces, es lo que nos quiere decir este gráfico. Muy bien. Ahora, acá tenemos una válvula 4-3. ¿Por qué se llama válvula 4-3? ¿No? ¿Por qué se llama válvula 4-3? Porque tiene 4 vías
¿no? 4 vías, 3 posiciones. Efectivamente, entonces, el primer número, ¿qué cosa es? El primer número es vías, ¿no? El segundo número, ¿qué cosa es? Posiciones, ¿no? Ya, posiciones. Eso es 4-3. Ya, eso es 4-3. Ya, listo. Mira, mira en la parte inferior. La parte inferior, ¿ya? Ustedes ya saben qué cosa es A y ya saben qué cosa es B. Ya lo saben, ¿eh? Lo tienen claro. Son las conexiones en nuestro ejemplo al tanque, perdón, al cilindro hidráulico, ¿no? La parte T ya saben que es tanque y la parte P es suministro de bomba, ¿no? Y casi siempre, ¿no? Casi siempre, digo casi siempre realmente porque no quiero cometer el error de no conocer una bomba y que sea diferente, ¿no? Pero hasta donde yo siempre he visto, siempre se comporta en este orden. En el centro va el suministro de bomba. En el centro va el suministro de bomba. Cuando quieres alimentar a A, entonces va desde el P hasta A, en este sentido. Cuando quieres alimentar a B, va desde el centro a B, ¿no? Y si alimentas a B, el A se conecta a tanque. Pero si alimentas a A, el B se conecta al tanque. Entonces, para que ocurra eso, si tú vas a tener el tanque al costado, entonces tiene que darle una ruta de aceite tanque. ¿Hasta dónde? Hasta el otro extremo. Ah, entonces mira, todo esto es tanque. Todo eso es tanque, ¿no? Esto es suministro de A, esto de acá es suministro de B y esto es suministro de bomba. ¿Sí? Efectivamente, esto es accionado por palanca, ¿no? Accionado por palanca. Muy bien, entonces continuamos. Mira, una válvula 4-3, ¿no? 4 posiciones y 3, no, 4 vías y 3 posiciones, ¿no? 4 vías y 3 posiciones. Mira, aquí ya vemos un poquito mejor el fluido, ¿no? Fluido. Verde, ¿qué cosa era? Verde. Verde, ¿qué era? Tanque, ¿no? Verde era conexión a tanque. Muy bien, ¿no? Rojo, Bomba. suministro de bomba, ¿no? Suministro de bomba. Muy bien. Bomba es suministro de bomba de color rojo. Azul, Las vías, el extremo de cada cilindro. eh, Cilindro. no, algo más, el azul. Algo más. Con las conexiones. Lubricación, profe. Conexión. Profe, es, es, eh, para lubricar. No, no, no es lubricación. Lubricación es marrón. Ah, El azul, ¿qué cosa era? Aceite bloqueado. Muy bien, Walter. Aceite bloqueado. Azul es aceite bloqueado, muchachos. Ya. Mario, Mario Componente mecánico. es el componente. Es el componente. Es la estructura, es lo que le contiene. La carcasa. Eso es el plomo.
Cuando ven un plomo oscuro, oscuro, significa que en sí es el componente que no fue cortado. Pero cuando ven un plomo claro, significa de que esa parte es la sección cortada. Es la sección cortada. Un plomo claro. Un plomo oscuro es la sección, no, es una parte del componente pero que no fue seccionado, que no fue cortado. ¿Sí? ¿Entiende? Listo. Y amarillo, Componente, profe. El eje, Componente. el componente. componente en Movimiento. este movimiento. O componente activado también. En este caso, el que está haciendo el trabajo es el spool bloqueando, ¿no? Por eso se ha pintado de amarillo. ¿Ya? Por eso se ha pintado de amarillo. Ah, muy bien, ahí está la importancia de los colores, muchachos. Ya, ojo de que si es que quieren conocer un poquito más de los códigos de colores, por ahí hay un video ya, donde pueden buscar los códigos de colores, ¿no? En el canal que tienen acceso ustedes. Listo, muchachos. Ahora, mira, la válvula, esta misma válvula que vemos acá, la 4.3, la hemos visto en corte, ¿cierto? Ahora, esta válvula la vamos a ver como en ISO, mira, en ISO. ¿Ya? ¿Qué te dice? Qué pueden mencionar de este componente? A ver, díganme muchachos, ¿qué pueden afirmar de este componente? Centro cerrado. Muy bien. ¿Qué más? Cuatro vías. Muy bien. Accionada por palanca. Muy bien. ¿Qué más? El, Johan. Cuatro vías. el primero que me parece que era para retraer el cilindro. Ya. El resorte. Ya. Centrado por resorte. Ya. Centrado por resorte. Y el tercero creo que era para extender Ya. Las un vástago. posiciones me hablas. Ah, ok. Listo, ya. Podría ser, ¿ya? Tendríamos que ver el esquema completo, ¿no? Uno puede ser para extender y otro puede ser para retraer el cilindro, ¿no? De hecho, que uno es para retraer y otro para extender, ¿no? Pero para saber cuál extiende, cuál retrae, tendríamos que ver el esquema completo. Muy bien, perfecto. Ah, ok. Entonces, lo que podemos hablar de este componente es lo siguiente, mira, es una válvula 4.3. ¿Por qué? Porque tiene cuatro vías, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Aparte de cuatro vías, ¿cuántas posiciones tiene? Por eso es 4.3, ¿no? 4.3. Entonces es una válvula 4.3 centrada por resorte, ¿no? Activada por palanca.
y de centro cerrado. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, es como yo puedo definir a esta válvula. ¿No? ¿Preguntas, dudas, muchachos? ¿Creo que estamos bien? ¿Sí, no? Listo. Muy bien. Así como tenemos esas válvulas de spool lineales, también tenemos válvulas rotatorias. También tenemos válvulas rotatorias. ¿Ya? ¿Cómo son? Son como unos tubos, cuyo tubo es el cuerpo. ¿Ya? Y la parte interior, el carrete, son de esta forma, miren, son de esa forma. Son unos, son unos spool, ¿no? Son unos spool con unos agujeros, ¿no? Que va a hacer de que mediante el agujero conectes a ciertas posiciones. Mira, acá hay una conexión, acá hay otra conexión. ¿Sí? Y va a viajar a través de venas internas, ¿no? Va a ser a través de venas internas. ¿No, muchachos? Listo. A ver, ¿qué más? Nosotros cuando veamos el fluido, pero el examen va a ser así. El examen va a ser bastante, en este caso creo que ya no hay cálculos, pero sí es teórico, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Va a haber por ahí prácticas. Todavía no acabamos las clases, así que al final mejor me preguntan eso. ¿Sí? Eso, muchachos. Entonces, en cierta posición, va a haber un suministro, ¿no? Hacia el fin del cilindro, ¿no? Hacia la conexión del cilindro, ¿no? Y desde la cabeza del cilindro al tanque, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay un giro, ¿no? Del carrete. Y cuando giras el carrete, mira, cambia de posiciones. Simplemente por giro, ¿no? Ya no es por desplazamiento, como hemos visto antes, sino es por giro. ¿No, muchachos? Entonces, según el giro, tú vas a estar conectando o desconectando, conectando, conectando o bloqueando, ¿no? La conexión puede ser un giro de un motor hidráulico o puedes estar moviendo un implemento hidráulico un implemento hidráulico como un cilindro hidráulico, ¿no? O un implemento hidráulico como un motor hidráulico, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Sí? Pero es través del, eh, a través de la entrega de flujo de aceite. Listo, muchachos. A ver, acá tenemos una pequeña práctica, pero acá tenemos una pequeña práctica, muchachos. Caso 1, nombre, Miguel Curo, nombre, ¿qué nombre le pondrías a esta válvula? Él está preocupado del examen. Vamos, Miguel. 4-3. Una 4-3. ¿Qué más? Nada más. Ya, si me ponen eso nomás, ya el examen ya ustedes ya saben cómo va a salir. Ya centro cerrado, pues, ¿no? Ya, entonces, pongamos todo lo que fuera posible, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes en la gráfica, en la figura encuentran esto?
tendrían que poner? Tándem, ¿no? Centro tándem. Entonces, es la forma correcta como tendría que denominarlo yo, ¿no? ¿Qué pasa si esto tiene así? ¿Qué tienes que añadir de nombre? Tienes que añadir de nombre, si fuera así. Actuador. mm, centrado por resorte. Centrado por resorte. ¿Qué pasa si tiene esto? Mm, activado por solenoide. Muy bien, entonces va a empezar a variar el nombre, ¿ya? Va a empezar a variar el nombre según como esté construido el componente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, a ver, vamos a este siguiente ejemplo. Nombre. 1, 2, 2, 2. Muy bien, 2, 2. ¿Qué más? ¿Pueden centro cerrado o no? No, todavía no. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si yo pongo una palanca acá? Mira, yo pongo una palanca acá y acá pongo un resorte. ¿Es normalmente abierto o normalmente cerrado? Normalmente abierto porque manda el resorte. Cuando hay una fuerza de palanca, recién cambias a bloqueado. Normalmente abierto. ¿Ya? Muy bien, entonces es una válvula 2-2, normalmente abierto. Eh, después, ¿qué más? Accionado mecánicamente, ¿no? Después, hay otra cosa interesante, ¿ah? Hay otra cosa interesante que de repente es muy bueno que aclaremos ahorita. Mira, ¿qué pasa si tiene esto? A ver, ¿qué pasa si tiene acá, muchachos? ¿Qué pasa si tiene esto? Nombre. Ah, ahí sí los agarré, ¿ah? Ya, aire, muy bien. Pero el nombre, ¿cómo lo nombraríamos ahí? Es así, mira. Ya, muy bien. Esto es, muchachos, es
En primer lugar, entra aire. Entra aire. Pero lo que va a hacer este solenoide no es mover el spool. Lo que hace este solenoide es permitir el paso de aire. Permite el paso de aire. ¿El spool cómo se mueve? Por una fuerza del aire. La presión de aire, efectivamente. ¿No? Entonces, este es una válvula controlada eléctricamente. Controlada eléctricamente. Pero activada por aire, ¿no? Entonces es una válvula activada por aire. Activada por aire y controlada eléctricamente. Eléctricamente. Muy bien, muchachos. Entonces, así la voy a llamar, ¿ya? Una válvula activada por aire y controlada eléctricamente. ¿Ya? ¿Está claro, muchachos? ¿Dudas? Estamos bien, ¿no? Listo. Ahora, el nombre de esto, muchachos. Válvula 2.2, ¿qué más? 4.2, 2.2. 4.2, muy bien. Activada por aire. ¿Qué más? Y eléctricamente. Controlada eléctricamente, controlada eléctricamente, activada hidráulicamente, ya. Activada hidráulicamente, controlada eléctricamente. ¿Qué más? Es una 4.2. ¿Algo más? ¿Cuántas posiciones? No me han dicho cuántas posiciones, ¿ah? De 2 posiciones o 3. De 2 posiciones. ¿Qué más? Falta uno. 4 vías. Bueno, ya me han dicho, al decir 4.3 ya me dijeron que son de 4 vías. De 2 posiciones. Ya, ¿qué más? Centro, resorte, no. Retorno por resorte. Con retorno por resorte. ¿Normalmente abierta o normalmente cerrada? Normalmente abierta. Ya, entonces, ese es el nombre, muchachos. ¿Está bien? Entonces ya no les voy a sorprender, ¿no? En un examen que les tome, ¿no? En una práctica. ¿No? Me dicen, ¿por qué abierta? ¿Por qué? Porque mira, aquí, ¿quién manda? Cuando no hay electricidad, ¿quién manda? El resorte. Si manda el resorte, entonces está trabajando en esta posición. Si trabaja en esta posición, E está alimentando a A. Entonces, si hay flujo, está bloqueado. Si está bloqueado, es normalmente cerrada. Si hay flujo, es normalmente abierta. Por eso. ¿Listo, Miguel? ¿Ya? Es por eso. Listo. A ver, vamos a acá. Ustedes mismos son, ¿ah? Ustedes le dan el nombre. Muchachos, a ver, de una vez. Válvula 4.3. Controlada eléctricamente. ¿Ya?
¿Qué más? Válvula 4.3, de centro cerrado, controlada eléctricamente. ¿Qué más? Eh, Activada por aceite, profe. Activada por aceite, Eh, normalmente Mecánicamente. abierta. normalmente abierta, cerrada. Abierta. Abierta, pues, ¿no, profe? A ver, ¿cómo No. está P? ¿Cómo está P? Cerrada, profe. Normalmente cerrada. ¿Qué más? Falta uno. ¿Qué es lo que se olvidaron? Sin retorno. Retorno por resorte, profe. Centrado por resorte. Entrada sería. Centrado, ¿no? En el caso de arriba, el caso 3 sí es retorno. En el caso 4 es centrado. ¿Ya? ¿Listo? Perfecto, muchachos, listo. Listo. Antes de ir a la tarea, antes de irnos a la tarea, a ver, válvula de control direccional de 6 vías, 3 posiciones, compensado por resorte y controlado por solenoide. Miren, vamos a dibujen esa válvula, por favor. Dibujen en su consigan una hoja y dibujen ustedes mismos, muchachos. Por favor, hagan esa práctica. Es para cada uno de ustedes. Si tienen dudas, por favor, me las hacen saber. Profe, Ve, te escucho. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Alguien le salió? A ver, por unos puntitos bonus. ¿De cero o no? Nada. No se animan, muchachos. Walter Peñares, Sebastián, José Monje, José Loaiza, Jairo, Jean-Pierre. ¿Quién salió? ¿Alguien salió? A ver, a ver. El primero que lo haga va a tener un puntito extra. Puntito extra en el examen, ¿ya? Puntito extra en el examen. El primero que haga. Ya. El primero que lo haga lo va a publicar en el WhatsApp. En el WhatsApp que tenemos para poder verlo, ¿ya? Toma una foto y lo publica. Ahorita.
Ahorita. Pero no importa si está un garabato, ¿no? No importa, queremos que esté claro nomás. No todos son los beneficiados. Diego mandó algo, a ver, vamos a ver. Válvula de control direccional de 6 vías, 3 posiciones. Ya, medio, hay 6. Hay un error, ¿no? De que en la vía de la posición uno está y la posición 3 falta, ¿no? Porque la posición uno y 3 tienen solamente 4 vías. Ya. Mandaron una segunda imagen donde P y T están bloqueadas, ¿no? Pero solamente en esta posición 2 solamente hay 2 vías. Otro error. Muchachos, ustedes mismos son, a ver, tengan esos puntos en el examen. Voy a control de dirección de 6 vías, 3 posiciones, compensado por resorte y controlado por solenoide. Muy bien, entonces el nombre de el 663, el que es celular que acaba 663, ¿quién es? Luis Casas. Muy bien, Luis Casas. Luis Casas, ya. ¿Está sencillo o no? ¿Ya? Uno más, ¿ah? Uno más, muchachos, a ver, uno más. A ver, menos para Luis Casas, pues, ya. Menos para Luis Casas. Luis Casas ya demostró ya que sabe, ya. Ah, para alguien más, ¿ah? Atentos, atentos ahí, ¿ah? Atentos. Ahí va, listo. Muy bien, Luis, ¿ah? Buen trabajo. Más, muchachos, a ver, ese último caso, muchachos, para cerrar.
A ver, muchachos, a ver este último caso, muchachos, a ver, por un punto en el examen, ¿ah? A ver, válvula de control de dirección de 6 vías, 4 posiciones, pilotado y controlado por solenoide. Entonces nos mandó Miguel Curo. Bien, Miguel. Entonces, Luis Casa y Miguel Curo se ganaron. Muy bien, muchachos. Listo. Ahora, a ver, atención, muchachos. A ver, atención, por favor. Tenemos una tarea, ¿ya? Tenemos una tarea. Esta tarea lo van a desarrollar y lo van a publicar en el Canvas. ¿Ya? Es para todos. Es para todos, ¿ya? ¿En qué consiste la tarea? Enumere y explique las causas que hacen que falle un solenoide. Entonces, van a investigar, ¿no? Y van a enumerar y explicar esas causas que hacen que falle un solenoide. Hemos hablado, ¿no? Pero aparte de eso, busquen más. ¿Ya? Busquen más. Después, utilice el esquema hidráulico de una excavadora 336D. ¿Ya? Entonces van a trabajar con una excavadora 336D. Van a reconocer 35 válvulas de dirección. 35 válvulas de dirección. ¿No? Lo van a reconocer por simbología ISO. Así como han dibujado ahorita, igualito. Lo van a reconocer. ¿Ya? Entonces, lo van a reconocer. No solamente van a graficar, ¿no? Sino van a decir el tipo de válvula, ¿no? Que podría ser, ¿no? Por número de accionamiento, las vías, las posiciones, o el flujo, ¿no? Bueno, según corresponda, ¿no? Ustedes ya van a ver, ¿no? ¿Qué cosa es el esquema 336? El esquema 336 es esto de acá. Por ejemplo, mira, yo al azar nomás he señalado uno. Mira, acá van a señalar válvula 1, acá puede ser válvula 2, acá puede ser válvula 3. Y después en una hojita ahí dibujan, bueno, más que dibujar es explicar qué tipo de válvula es. ¿No? Porque ya está dibujado, ¿no? Ya está dibujado. Entonces van a explicar el tipo de válvula que es, ¿no? El nombre. Justamente el ejercicio que hemos hecho ahorita. Y así van a enumerar todos, ¿hasta cuántas? ¿Cuántas válvulas van a escoger? Van a escoger 35 valvulitas, ¿no? 35. Ya, ok. ¿Cuánto tiempo tienen para esto? Tienen esta semana. Ya, esta semana. Hasta el día sábado a las 12 de la noche. ¿Ya? Nosotros lo presentamos así, en una hoja lo escribimos y le tomamos fotos y se lo subimos al Canvas, Sí, en Word. sí, la idea es de que en el Canvas pueda estar colgado. ¿Ya? Ustedes pueden señalarla así, en el esquema. Ojo, pueden señalarla. Después esa valvulita lo cortan. Lo pegan y después hacen la descripción. ¿Perfecto? Ok, en el Word le podemos presentar. Sí, en el Word o en PDF. PDF sería mejor, pero bueno. ¿Ya? Listo, entonces la tarea es sencilla, es solamente práctica de lo que hemos hecho. Ya con esto ya voy a estar seguro de que ustedes
van a conocer bastante bien el tema de hoy. Muchachos, listo, entonces eso suma nota para la parte de práctica, ¿no? Muchachos, la siguiente semana hay examen, ¿ah? Ojo, la siguiente semana tenemos dos clases, corresponden a la semana 7 y semana 8. Listo. Muchas gracias. Voy a cortar el video acá.